52%. Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y Despedidas. Buenas tardes, hola a todas, hola a todos. Estamos de nuevo por la FM, la 94.3, FM de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, aquí para encontrarnos con distintos temas, para despedirnos de esos mismos temas y ir en un devenir en el cual vamos y venimos de la cultura a la política, de la política a la música, de la música a la poesía, últimamente especialmente instalados en la política. Pero hoy vamos a tener un invitado que va a hablar de un tema político, pero desde un punto de vista totalmente distinto. Eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, como casi siempre. Y queremos expresarles antes de empezar el programa que, como siempre, es un gusto estar aquí, encontrándonos con ustedes y Nicolás Camossi, que es quien del otro lado del vidrio está operando este programa. También recordarles que hay un WhatsApp de la radio por si quieren hacernos llegar algún mensaje, que es el 351-620-0094. Vieron que hay muchas formas de decir los números de WhatsApp. Hay algunos que pegan el 6 adelante con el 351. Bueno, lo vamos a decir de nuevo. 351-620-0094. Vivimos una época de tiempos muy movidos y en donde pasan muchas cosas que tienen distintos niveles, que convocan nuestra atención desde distintos puntos de la sensibilidad. Hoy vamos a empezar el programa con una editorial sobre algún tema, un tema en el cual no sé si todos le habrán prestado atención. Si las barbaries nos conmueven, si la deshumanización nos estremece, si el aparato comunicacional ha logrado permear la sensibilidad colectiva y somos testigos impávidos de las situaciones con las que convivimos, pero no logramos hacer nada al respecto, recomiendo recordar dos reflexiones de dos pensadores que se adelantaron a sus tiempos. Por un lado, Bertolt Brecht escribió alguna vez que no debemos dejar que se normalice lo cotidiano. Desde otro lugar y en el mismo sentido, Hannah Arendt sostuvo que una de las herramientas del terror es la banalización del mal. Un título de un diario del jueves de la semana pasada decía que en nuestro país se comete una agresión sobre las personas sin techo cada 26 horas, prácticamente una por día. La cantidad de personas que viven en la calle se ha multiplicado con el achicamiento de la economía y el abandono por parte del Estado de su rol de regulador de las relaciones entre los ciudadanos
y proveedor de herramientas que permitan aliviar las diferencias más profundas entre quienes logran hacer valer sus derechos y quienes están literalmente al descubierto. Desde un refugio hasta un plato de comida. Hace apenas unas semanas me encontré en la calle con una persona que tenía todas sus pertenencias apoyadas en la vereda, contra el frente de una construcción, y vestido dignamente y erguido con esa misma actitud, barría con una escoba el pedacito de esa vereda que a esa altura era su lugar en el mundo. No hay sensibilidad que aguante ni que alcance. En las antípodas, a los cultores del narcisismo, del egoísmo, de la discriminación y el odio, se les descosen los disfraces y en distintas latitudes eligen a los que no tienen techo ni hogar como objeto de ese odio. En Estados Unidos, por ejemplo, que a esta altura vio crecer de manera exponencial la cantidad de gente que vive en la calle, el presidente Donald Trump no se le ocurrió mejor idea que emitir una directiva para expulsar por la fuerza a las personas que viven en la calle en la ciudad de Washington. Los argumentos centrales son dos. Por un lado, les atribuye la condición de violentos y las y los responsabiliza de un supuesto incremento de la violencia de la cual en realidad son víctimas. Y por el otro lado, sostiene que afean, es decir, hacen más fea a la capital de la potencia imperial. Cuántas cosas se pueden decir al respecto, pero por ahora nos conformamos con recordar que durante la dictadura del 76, el interventor de la provincia de Tucumán, el general Domingo Bussi, cargó a todos los indigentes de la ciudad de San Miguel de Tucumán en camiones y los expulsó a la frontera con otras provincias. Los fascistas tienen las mismas manías, sea donde fuera que estén, sin diferencias temporales ni geográficas. Mucho más cerca en el tiempo y el mapa, hace poco más de un año, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, desarrolló en esa ciudad un operativo al que llamó Operativo Especial de Orden y Limpieza, durante el cual, con la acción combinada de la policía de la ciudad y otras áreas, salieron a levantar a gente en situación de calle y a sacar sus más que escasas pertenencias para llevarlos a otro lugar que nunca definieron y limpiar el espacio público de barrios como Palermo o Recoleta. Excusándose en que estos operativos respondían al pedido de los vecinos, Jorge Macri no pudo esquivar la polémica por haber tratado a seres humanos como basura. Y si bien después reconoció que las excusas sobre este tema publicadas en redes sociales fueron poco felices, su mirada sobre las personas en situación de calle había quedado establecida. Y no era la primera vez que el primo de Mauricio acometía sincericidios respecto de este tema. Antes de ser la máxima autoridad, cuando aún era ministro de la ciudad de Buenos Aires, ya había expresado que los cajeros automáticos se habían transformado en monoambientes, lo que le valió la crítica de las organizaciones mucho más empáticas para con aquellos que viven la terrible situación de estar en situación de calle. Críticas ante las cuales, por un sencillo motivo de racionalidad, tuvo que recular en chancletas. Otro de los que no se privó de encarar contra los sin techo fue el ex amigo de Milei, Rodrigo Marra, quien en su momento propuso imponer multas o sanciones para quienes estuvieran en esa situación. La perversidad en estado puro. Pero ¿qué tienen en común aquellos que, como decíamos al principio, ejercen actos de violencia contra personas vulnerables en situación de calle con el presidente de Estados Unidos, que como el dictador Bussi y otros como Jorge Macri o Ramiro Marra, la emprenden contra seres humanos que no tienen cómo defenderse?
Seguramente hay muchos denominadores comunes, entre ellos, pero el primero que salta a la vista, es la falta de sensibilidad y empatía para con los más débiles. Y si entre los más débiles, los postergados de la sociedad, incluimos un espectro más amplio de quienes necesitan contención estatal, veremos que del lado de las bestias, es decir, quienes se abusan de su poder o su capacidad de violencia, podemos anotar también a quienes gobiernan nuestro país y emprenden el camino del ajuste por las personas con discapacidad y los jubilados, y escalan en eso de privar de recursos que, como hemos dicho en otras oportunidades, abundan para pagar intereses y comisiones de una deuda cuestionada, recortando presupuestos de salud, educación, investigación, infraestructura, es decir, obra pública, promoción y extensión de derechos. Si los desequilibrios económicos en donde incluimos el valor del dólar o el nivel de las tasas de interés, la corrupción, la violencia y el odio simbólico y concreto son las características de esta etapa de la vida en sociedad, la crisis humanitaria que representa el maltrato, el descuido, la destrucción de los entramados sociales que deben servir para contener las diferencias de recursos ante la necesidad de atender necesidades, la intentan esconder en la pelea por los titulares de la prensa y los cargos, por las denuncias y las cajas, por la entrega y la construcción de un sistema de dependencia nacional alineado con la política de manera irreflexiva e indiscutible de los intereses de los Estados Unidos. La construcción de un país que albergue de manera justa a todos sus habitantes requiere de una sensibilidad que reconozca la necesaria emancipación de la nación relacionando las políticas con las necesidades de la población y que no esté dirigida por planillas de Excel y cálculos de beneficios financieros ni económicos. Entre otras cosas porque el lugar que ocupan las prioridades en la mayoría de las planillas de cálculo de quienes se apropiaron de manera incorrecta de conceptos como libertad, responde primero a la entrega del esfuerzo y el capital acumulado por la sociedad a inversores privados que los registran como ganancias. Y porque la condición de sociedades entendidas como grupos humanos que interactúan buscando establecer redes de contención y beneficios mutuos requiere comprender al otro como un igual, como alguien que va por el mismo camino y que por ese mismo camino tiene los mismos derechos a satisfacer sus necesidades. El camino de la construcción de una sociedad requiere de empatía, requiere de humanismo y solidaridad. El camino de una sociedad más justa requiere de la comprensión de la otredad como prerequisito para construir una sociedad que en las diferencias sea una sociedad de iguales. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad.
el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. El tema que acabamos de escuchar, como la mayoría de ustedes saben, es Historias de las Sillas de Silvio Rodríguez. Seguimos en Encuentros y Despedidas por la FM 94.3, FM de la Universidad Tecnológica Nacional. Y como les habíamos anunciado hace un rato, estamos con nuestro entrevistado, que vamos a abordar temas que seguramente serán políticos, pero mirados desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque nuestro invitado de hoy es Pablo Bertinat. Pablo es ingeniero electricista y magíster en sistemas ambientales humanos en la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular ordinario con dedicación exclusiva de fuentes no convencionales de energía de la UTN en la Facultad Regional Rosario, donde también dirige el Observatorio de Energía y Sustentabilidad. Además, integra y coordina proyectos de investigación y extensión. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo andás? Un gusto, che. El gusto es nuestro, tenerte acá es un lujo. Una persona con tu trayectoria, tu recorrido, investigando sobre temas tan importantes como la energía, la matriz energética, el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el cuidado o lo que hacemos mientras vivimos en nuestro planeta. En la introducción del libro que compilaste con Maristela Svampa para el grupo editorial Siglo XXI, hay una historia que me parece que va a dar una pauta de hacia dónde vamos. ¿Me permitís leerla? Dale. La introducción de ese capítulo dice: pocos recuerdan ya el apagón ocurrido en la Argentina el domingo 16 de junio de 2019. Ese apagón, que afectó también a Uruguay y Paraguay, hizo que sintiéramos el roce de la catástrofe y advirtiéramos la importancia de la energía en nuestras vidas. Por primera vez en la historia del país, el corte se registró en la casi totalidad del territorio nacional y afectó a un mismo tiempo a unos 50 millones de personas. Ese domingo se festejaba el Día del Padre y en medio de un diluvio sin fin, en algunas provincias se votaba para elegir nuevos representantes. La electricidad se restableció ese mismo día de modo gradual, primero en las grandes ciudades, después en varios partidos del conurbano bonaerense. Por último, en las provincias y localidades más lejanas, desde donde al apagón se le sumó muy rápidamente la falta de agua. Pero hubo una excepción: la pequeña localidad de Ticino, en la provincia de Córdoba, que a menos de 200 kilómetros de la capital cuenta con 3.000 habitantes y allí opera una central termoeléctrica de biomasa que obtiene energía a partir de la cáscara de maní como materia prima de combustibles. Si hablamos de energías renovables y hablamos de diversidad de matriz energética, creo que ese es un buen punto como para arrancar, ¿no te parece, Pablo? Sí, es una parábola del momento en que pensábamos el libro y que de un hecho que estaba muy fresco en ese momento a partir de ese evento que hubo, pero también recordar que seguramente no fue el único lugar donde ocurrió esto, pero sí marca algunas características del sistema energético en general, en este caso algunas particularidades del sector eléctrico, pero sí marca algunas características y tiene que ver con algunos aspectos que hacen a un sistema muy concentrado, muy centralizado, muy privatizado en algunos sentidos, digamos, con bastantes complejidades, ¿no? Sí, sin duda que debe haber otras cooperativas y otras fuentes de energías diversas a lo largo de la matriz energética del país, pero evidentemente son absolutamente minoritarias.
Sí, claro, porque en realidad nosotros tenemos, y no es una cuestión netamente argentina, ¿no? O sea, lo que tenemos es un modelo energético que ha sido fuertemente neoliberalizado en los 90, que es un sistema que ya no está pensado en el sentido de pensar de la energía como un servicio público, como un derecho, sino fundamentalmente como una mercancía, ¿no? Como una mercancía más de todo el sistema. Inclusive, digamos que esto ha empeorado aún más durante el gobierno de Milei, porque inclusive entre los cambios que se produjeron con el decreto original y la ley base, inclusive han cambiado el objeto de la política energética en Argentina. El objeto de la política energética en Argentina, neoliberalizado y todo, era hasta este gobierno era el autoabastecimiento, lograr el autoabastecimiento de Argentina. Y vos sabés que en el decreto original del gobierno se cambia este objeto por en lugar del objeto de ley sea lograr el autoabastecimiento de Argentina, el objeto hoy de la política energética es garantizar la rentabilidad de las empresas. Ese es el objeto que ha profundizado aún más lo que era ya un modelo fuertemente neoliberal en el país, ¿no? No importa quién pierda, no importa, digamos, quién pierde en cuanto al servicio, no importa quién pierda en cuanto a disponer de la energía para satisfacer necesidades. Importan los beneficios de los sectores concentrados, que en definitiva son los que detentan el poder y la posesión de este tipo de generadores. Sí, claro, a pesar inclusive de que ese mismo corte inclusive les causó pérdidas porque dejaron de vender energía durante unas cuantas horas, pero tiene que ver con las características del sistema, que es un sistema muy opaco, muy poco transparente, poco democrático en cuanto a cómo se resuelven las cuestiones allí, muy concentrado en pocas empresas, y esto hace que el control y la regulación y en definitiva la operación del sistema sea sumamente opaca. ¿Será casualidad que las principales generadoras son propiedad de parientes y amigos de Macri y de Milei? Mira, en algunos casos sí, en otros no, pero lo que sí es un sistema fuertemente privatizado, ¿no? Inclusive más allá de en qué manos está en sí mismo, que no es menor, porque hay que ver de qué manera está concentrado, no es menor claramente, pero creo que lo que importa acá también es la lógica de funcionamiento de todo el sistema, que inclusive, que como comentaba, fue fuertemente cambiada en los 90 con todo el proceso de privatizaciones, que no solo entregó patrimonio nacional, lo que era Agua y Energía, las empresas, las grandes hidroeléctricas que hoy se están reprivatizando también, en el momento que se entregaron en los 90, sino que cambió la lógica de funcionamiento del sistema. Pasó, como te decía, se deprime esta idea de la energía como un servicio público para pensar en una mercancía. Entonces, por ejemplo, se segmentaron verticalmente las cadenas, como se dice, se separó generación, de transmisión, de distribución, para pensarlas más que bajo un concepto físico, etcétera, más pensada como unidades de negocios, por ejemplo. Entonces, toda esta lógica de funcionamiento hace que el sistema esté pensado en esos términos, no para garantizar que la energía sea un intermediario para mejorar la calidad de vida de la gente, sino como una mercancía que en definitiva tiene las características de cualquier mercancía, que puede ser apropiada, que puede servir para obtener renta, etcétera, que puede ser concentrada, acumulada, etcétera, también de alguna manera, ¿no? Ahí entra un concepto del cual vos sos especialista, y que es la transición energética. En uno de los textos que me prestaste, hablas de que hay dos tipos de transición energética, una que es cooperativa y otra que es popular. ¿Nos querés explicar la diferencia? Bueno, hoy en día la temática de la transición energética está muy muy en boga, así como a principios de los 2000 todo era la discusión sobre la sustentabilidad, etcétera. Hoy en día habla de transición energética todo el mundo, los gobiernos, las empresas, todo el mundo, ¿no? Y lo que planteamos es que hay
bueno, nosotros sintetizamos en esas dos miradas, una corporativa y una popular, pero seguramente debe haber una más. Intentamos centralizar ahí el debate, pero claramente están aquellos que en el mejor de los casos solo piensan en un cambio de la matriz energética. Cuando hablamos de la matriz energética es qué energías utilizamos en el mundo, no solo para la electricidad, sino para todo. En ese marco está claro que nosotros debiéramos dejar los combustibles principales que utilizamos, que son los combustibles fósiles, por el impacto que están produciendo sobre el clima global y sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces, en principio podríamos decir que hay un acuerdo por ir hacia energías renovables que suplanten a los combustibles fósiles. Ahora, esto puede ser realizado o hay algunos sectores que intentan llevar adelante este proceso como un proceso, en definitiva, de acumulación de ganancias, de riqueza, de mayor concentración, etcétera, excluyente, porque no puede ser de otra manera, o sea, que sea un cambio para muy pocos, o pensar en otros términos, pensar en que una transición energética no es solamente un problema tecnológico. Diríamos que si bien tiene una pata tecnológica, tal vez no sea la central, porque lo tecnológico se podría resolver de alguna manera, sino que el problema de la transición energética es qué nos parece que está mal del sistema energético para cambiar. Y en ese sentido, diríamos, por supuesto que hay que intentar de que sea menos fósil y más renovable, pero el otro tema central de la transición energética es la gran desigualdad energética que tenemos. Entonces, el otro objetivo, o tal vez el objetivo principal de la transición, sea eliminar la desigualdad energética que hay con los el inmenso tamaño que tiene la pobreza energética en todo el mundo y en particular en América Latina y en Argentina. Entonces, pensar en transición energética para nosotros es pensar en eliminar la desigualdad energética, pensar en eliminar los combustibles fósiles, pero también desconcentrar, descentralizar, democratizar el sistema energético, desprivatizar el sistema energético y atacar la conflictividad que tiene el sistema energético. Hoy hay conflictos alrededor de la energía, desde guerras, invasiones, etcétera, pero también hay conflicto por las tarifas, hay conflicto hasta también por las energías renovables, hay conflicto por parques eólicos, por parques solares, hay conflicto con vaca muerta. Bueno, hay una cantidad de conflictos muy fuertes. Entonces, pensar en lo que nosotros denominamos la transición energética popular es pensar no solo en esa transición de la fuente energética, sino en cómo eliminamos todos estos elementos, cómo eliminamos la desigualdad, la concentración, la centralización, etcétera, etcétera, estos aspectos. A nosotros, a esa mirada, hoy en día se habla también de la transición energética justa, además de la transición energética popular, que tiene que ver con cómo abordar la temática del trabajo alrededor de la transición energética también y qué cambios va a implicar este tipo de cuestiones. Pero bueno, es una gran disputa, diríamos, con aquellos que pretenden solamente un cambio tecnológico concentrado y para seguir enriqueciendo a los sectores corporativos, o pensamos en una transición energética que lo que haga es mejorar la calidad de vida de la gente, consumiendo lo indispensable para poder hacer la matriz energética compatible con los objetivos climáticos también, ¿no? Claro, sin lugar a duda. En ese contexto de diferentes agendas de transición energética, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué representa la decisión del gobierno Milei de privatizar? Y en esto vos lo dijiste hace un ratito, las centrales hidroeléctricas del río Limay. Vos dijiste hace un ratito de reprivatizar. Yo, corregime si estoy equivocado, en la época, en los 90 se concesionaron, ahora lo que quieren es venderlas directamente, ¿no? Bueno, no está claro todavía el proyecto, pero en realidad lo que fueron, como vos decís, fueron concesiones, que eran concesiones por 30 años en ese momento, no solo de las hidroeléctricas, sino de muchas otras bienes o patrimonio nacional alrededor de la energía. Hay que decir que que el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, durmió con todo esto también, porque pudo haber pensado en un proyecto que recupere todas esas centrales y que no le deje a Milei servido en bandeja la posibilidad de avanzar en un nuevo proceso de reconcesión o reprivatización, si ustedes quieren, digamos. En realidad no está claro legalmente cómo sería, pero vos fijate que inclusive hoy hay una intención de algunas provincias de quedarse con una parte, el gobierno quiere limitar también a las provincias. Bueno, no está clara la herramienta legal, pero lo que está claro es que están venciendo muchas de esas
concesiones, como vos decís, y que le están buscando la vuelta para que esas concesiones sigan en manos privadas de alguna u otra manera, sea extensión de concesiones o reconcesionar o vender acciones, porque en realidad hay que ver qué figura le dan legal a todo esto, ¿no? En definitiva, pero claramente hay una intencionalidad de que esto no vuelva a patrimonio del Estado, sino que siga en manos privadas. Y en eso de que durmieron tiene mucho que ver la matemática, porque los 30 años desde la década del 90 se cumplían por entonces o se están cumpliendo ahora. Sí, claro. Y aparte porque había varios problemas asociados a esto. Vos imaginate que las empresas que tenían concesionadas estas centrales hidráulicas, imagínate que no tenían ninguna seguridad de que les fueran a reconcesionar. Entonces es muy probable que estas empresas privadas 3, 4, 5 años antes de la decisión de las concesiones tengan abandonado el mantenimiento de las centrales, por ejemplo, y el Estado no hizo nada frente a esto. O sea, hoy en día, posiblemente, si se recuperaran, seguramente nos encontraríamos con una cantidad de problemas que habría que ver, auditar, etcétera, etcétera. Pero claramente lo que ocurre en esos casos es con los privados es eso, digamos, que no gastan un peso para llevarse la mayor cantidad de ganancias cuando se les está por terminar el contrato. Entonces, bueno, hubo una cantidad de cuestiones que hubo que haber abordado seguramente en ese proceso. Sin lugar a dudas. Pero hablar de transición energética significa también hablar de cambio climático, que es otro de tus temas, ¿no es así? El cambio climático, cambio climático, emisión de gases fósiles que provocan efecto invernadero, significa hablar del Acuerdo de París de 2015. ¿Sí? ¿En dónde estamos parados? Estamos parados en una situación muy fea, en una situación muy problemática, muy difícil, muy preocupante, porque bueno, todos los indicadores muestran que es muy difícil que logremos limitar la temperatura a lo que pretendían los acuerdos climáticos, o sea, limitar la temperatura a 1,5 grados o a 2 grados sobre la temperatura industrial hacia el 2050. Ya hoy en día es muy complejo, digamos, es muy difícil, porque los cambios que harían falta son de una magnitud gigante, digamos, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, porque los impactos del calentamiento global, del cambio de clima, los estamos viendo ya permanentemente. Lo vimos con Bahía Blanca, lo vimos con Porto Alegre, lo vimos con un montón de situaciones que muestran que estos impactos ya están, que esto existe, que no es una novedad, que van a seguir ocurriendo, que van a ser cada vez más poderosos y sobre los cuales hay que hacer algo. Inclusive te diría además, es muy probable que, cosa que nosotros antes, digo autocríticamente, también nos costaba ver, hoy en día hay que pensar no solo en cómo hacer mitigación de gases de efecto invernadero, que es cómo reducirlo, sino cómo nos adaptamos a estas nuevas situaciones que realmente son preocupantes. Cuando decimos nos adaptamos es cómo pensamos las ciudades, cómo pensamos la producción, una cantidad de cuestiones que hacen a cómo nos adaptamos a estas consecuencias que ya están ocurriendo y que van a ser cada vez más fuertes. Ahora, la situación es preocupante porque el presupuesto de carbono, o sea, lo que podríamos emitir de carbono de acá, por ejemplo, al 2030, para tratar de limitar esa temperatura, es muy grande y no hay indicios de que esto aparezca. En algún momento, posiblemente cuando empezó, por ejemplo, el conflicto, la guerra Rusia-Ucrania, y se cortó el gas en Europa, por ejemplo, hubo un primer reflejo de Europa de intentar avanzar más en las renovables para suplantar el gas. Hoy en día esto no está ocurriendo, a empeorar la situación, y en realidad lo que ha ocurrido es, en vez de una preocupación por el clima, una militarización global para garantizarse recursos para seguir sosteniendo modelos de vida imperiales, como dicen algunos amigos, en algunas partes del planeta. Esto es sumamente preocupante porque dificulta el encontrar caminos de abordaje de la problemática del cambio climático. Yo diría hoy que las metas planteadas, no solo en París, sino las anteriores y las de París, están en los hechos totalmente abandonadas. O sea, prácticamente el mundo, y sobre todo el norte global, ha abandonado las metas climáticas y están viendo de qué manera sobreviven a los impactos que va a producir el calentamiento global. Esto es sumamente grave para el sur, ¿no es cierto? Porque evidentemente los mayores impactos
los vamos a sufrir aquí con menores recursos. Entonces la preocupación realmente es muy grande, y en nuestros países, con las dificultades que tenemos, hay dos cuestiones. Una, que creemos que nosotros no tenemos que hacer nada por el cambio climático porque no somos los mayores responsables, lo cual es cierto esta última parte, no somos los mayores responsables. A eso iba a ir, ¿no? Con esto de que lo padecemos en el sur, pero en realidad los mayores productores de dióxido son los países del norte. Exacto, sí, claramente. Lo que pasa es que eso no nos obvia la necesidad de nosotros hacer algo también, pero claramente es una responsabilidad fundamentalmente del norte global. Ahora, esto también hay que verlo con pinzas también. O sea, Argentina tiene emisiones muy bajas, pero hay solo 20 países que tienen más emisiones que Argentina, ¿no? De los 200 países aproximadamente. O sea, están las dos miradas, podemos plantear las dos cosas. Y sobre todo pensar de que nosotros podemos pensar en un modelo productivo que tenga en cuenta estas cosas también. Y si es posible, podríamos pensar y ir por ese camino. Pero bueno, es un largo debate, ¿no? Bueno, déjame que te interrumpa y les recuerde a los oyentes que estamos en Encuentros y Despedidas por la 94.3 FM de la Universidad Tecnológica Nacional, en su regional Córdoba. Estamos con Pablo Bertinat, especialista en energía, en recursos renovables, en matriz energética y en tantas otras cosas. A mí me queda, dentro de las preguntas que te quería hacer, la siguiente reflexión, ¿no? Los exponentes del pensamiento liberal libertario colocan entre los grandes enemigos del capital a los que definen como la ideología woke, o vaya a saber cómo se pronuncia, en donde el cambio climático y la necesidad de cambios en la matriz energética forman parte central de la agenda, ¿sí? ¿Por qué se le emprenden contra la ideología woke? La verdad es que no sé si tengo una respuesta frente a eso. Claramente lo que esconde por detrás es el sostenimiento de un modelo concentrado y la acumulación de riquezas por parte de los sectores concentrados del capital en todo el planeta. Ahora, claramente no podría decirte por qué su discusión respecto al cambio climático, etcétera, en ese marco, porque en realidad la aceptación, si hay algo que casi no hay discusión, es que el cambio climático existe, que es responsabilidad del hombre, sobre eso casi no hay discusión global ya a esta altura de las discusiones globales. Lo único que bombardean las discusiones globales, porque hay montones de corporaciones que financian el negacionismo, a partir de lo que esté en base fundamentalmente en la corporación fósil, la industria fósil fundamentalmente, y que se ocupan de bombardear o de alimentar las miradas negacionistas sobre el cambio climático. Y realmente muy mal están haciendo, porque han hecho o están impulsando el abandono de los climas, de las políticas climáticas a nivel global. Pero no tendría realmente una respuesta. ¿Por qué? Porque salvo esto que uno entiende que tiene que ver con sostener un modelo hiperconcentrado de riquezas y de beneficios para algunos sectores, fundamentalmente, ¿no? A mí se me ocurre que una de las causas, junto con todo lo que vos estás diciendo, debe ser porque la defensa del planeta y la defensa de todo lo que ellos engloban en la ideología woke representa una corriente minoritaria del pensamiento, y es fácil agarrársela con las minorías. Es probable. Lo que no tengo claro es si son las minorías, digamos, en algunos casos, ¿no? Habría que ver, porque en realidad hoy están enfrentando en muchos casos conscientemente o no, muchas mayorías que son los que se ven impactados por todo el modelo y por todo el régimen climático actual, ¿no? En realidad, hoy quienes están enfrentados a ese modelo son los que están sufriendo todos los impactos de este modelo. Entonces, bueno, nada, supongo que tiene patas cortas esa parte, ¿no? Pero bueno, habrá que ver para dónde vamos. No, yo digo que los fascistas siempre se las agarran con los más débiles. Sí, es probable. Pero lo importante, yo creo que lo importante y el mayor desafío que tenemos es mostrar que hay alternativas. Mostrar que hay alternativas, así como vos nombrabas lo de Ticino, etcétera, que tiene patas cortas en algunas cosas, pero que es interesante como hay otras cosas para que se pueden hacer. Yo creo que lo interesante o el desafío que tenemos fuerte es
mostrar que hay alternativas, que esas alternativas son posibles, que posiblemente tengan una lógica distinta de vida y de cuestiones, pero que es posible, y es posible pensar en un modelo de organización de la sociedad distinto que tenga en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido hay montones de ejemplos vivos, sobre todo en América Latina, ¿no? En el contexto de América Latina, montones de ejemplos vivos que nos plantean posibilidades o miradas distintas de cómo resolver estas cuestiones. Hablábamos cuando hablábamos antes del programa de hoy, de la manera en la cual los proyectos, como los proyectos de parques eólicos o de parques solares, son sostenidos por los inversionistas, a veces como realmente proyectos de cambio de matriz y a veces como solamente excusas para sacar algún tipo de beneficio. Sí, claro, porque en realidad la tecnología o los fierros son los fierros. Después hay que ver, nosotros habitualmente hablamos justamente de esos dos modelos, modelo popular, modelo corporativo, en ese sentido. Hay ejemplos, por ejemplo, en el nordeste brasilero hay una infinidad de conflictos por parques eólicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en general son grandes empresas que aparecen, se apropian del territorio, expulsan a la gente, cometen una cantidad de impactos sobre las comunidades locales. Delitos y crímenes. Es acumular, el objetivo central es acumular riqueza en ese marco. Ellos lo podrían hacer o con petróleo o con eólica, o lo hacen en algunos lugares con petróleo y en otros con eólica. Digamos, o sea, la tecnología en sí no nos dice nada. El tema es, en todo caso, cómo implementamos justamente esas tecnologías, y por eso la temática de cómo construir un modelo energético que sea mucho más democrático, participativo, en ese sentido, ¿no? Y posiblemente tenga un rol central el fortalecimiento de lo público, ¿no? En ese aspecto, y lograr o ver de qué manera trabajar en esta idea de, por lo menos nosotros lo planteamos en estos términos, de construir el derecho social a la energía. Los derechos sabemos que son construcciones sociales, bueno, y ahí tenemos un desafío que es cómo construir el derecho a la energía, qué significa esto, y nosotros entendemos que esto es solo posible fortaleciendo lo público, o sea, deprimiendo lo privado, fortaleciendo lo público, y lo público no solo entendido como lo estatal, sino lo público como muchas otras formas de lo público, no solo lo estatal, como lo cooperativo, lo comunitario, lo colaborativo, muchas otras formas, ¿no? Y creemos que por ahí pasa un poco la cosa. Hace poco participaste, y esto por un lado vos lo venís diciendo, sobre todo en estos últimos párrafos, pero a mí me interesaba volver sobre eso y por ahí tratar de profundizar brevemente, porque se nos está yendo el tiempo. Vos participaste en un programa en el cual te preguntaron cómo lograr energía justa y sustentable. ¿Podremos sintetizar alguna respuesta? Bueno, tiene que ver con estos términos, ¿no? O sea, para nosotros, como te decía, para nosotros tiene varias patas, pero tiene que ver con la construcción del derecho a la energía, el fortalecimiento de lo público, la construcción de una matriz renovable, la democratización energética, la desconcentración, la descentralización en todos sus términos y en cada lugar. Esto uno lo puede pensar, bueno, por ejemplo, a ver, ¿dónde vivo yo en la ciudad? ¿Cómo trabajamos el tema de energía en la ciudad? Que habitualmente no son temas abordados a nivel local, digamos, en ese marco, pero claramente podríamos pensar en cómo los gobiernos locales trabajan la energía. ¿Qué significa trabajar la energía localmente? Bueno, por ejemplo, ver cuál es la parte de la población de nuestra ciudad que está en situación de pobreza energética. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo hago para generar energía renovable en la ciudad y bajar el consumo de combustible? ¿Cómo hago para producir localmente para que las cosas no vengan tan lejos? Bueno, hay una cantidad de elementos que uno puede pensar para trabajar en estos procesos, ¿no? De construcción de un modelo energético mucho más sustentable, mucho más popular en ese sentido. Creemos que ahí hay un primer desafío, que es ponerlo en la agenda, ¿no? Ponerlo en la agenda, porque es un tema que habitualmente surge cuando tenemos el corte ese grande como el que tuvimos o cuando nos aparecen algunas complicaciones. Bueno, Pablo, me quedo con un montón de ganas de preguntarte sobre temas medioambientales y sobre otros temas que tienen que ver con aquello sobre el cual vos trabajás y estudiás
y por suerte difundís y nos haces llegar tus conocimientos y los compartís. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, así que te tengo que agradecer que hayas estado con Encuentros y Despedidas en la 94.3, la FM de la UTN de Córdoba, y decirte, bueno, no solo muchas gracias, sino que esperamos tenerte pronto nuevamente por acá. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, Marco, y vale, en tu nombre de radio y del programa. Y a disposición, un gustazo y un gran abrazo. Te mando un abrazo inmenso. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Seguimos haciendo los encuentros y despedidas. Nos despedimos de nuestro entrevistado, Pablo Bertinat. Alguien nos preguntó por el WhatsApp de la radio cómo se llamaba el libro de Pablo, que compiló Pablo con Estefanía, con Maristela Svampa, y el libro se llama La transición energética en la Argentina. Está editado por Siglo XXI.
Agradecemos a los oyentes que empiezan a asomarse tímidamente al WhatsApp de la radio, a María Cristina, que también nos hizo llegar un mensaje. Vamos a ir tratando de responderlos a todos en la medida en la cual eso sea posible. Pero tenemos que encarar el cierre del programa, porque ya se nos está yendo el tiempo, y para el cierre del programa de hoy queremos recordar que justamente en esta fecha se cumplen 3 años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de cualquier bandera partidaria que hayan tratado de asesinar a quien fuera presidenta de la Nación y que en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Nación, debe ser señalado como un hecho histórico, una mancha que recuerda que hay quienes entienden la violencia como una forma de hacer política. La investigación está llevando adelante el juicio en contra de quienes fueron los autores materiales de ese intento de magnicidio, pero como sociedad necesitamos saber quiénes fueron los autores intelectuales y quienes financiaron ese atentado. Es necesario recordar que el mismo se dio en medio de un proceso de crecimiento de la violencia en el lenguaje político. Las manifestaciones de representantes de la derecha instalando bolsas mortuorias con caras de funcionarios o guillotinas en la Plaza de Mayo fueron la antesala de lo que después vimos. La violencia que se hizo nuevamente presente en la escena política fue y sigue creciendo a pasos agigantados, y es necesario que como sociedad no nos hagamos los distraídos. Expresiones como las del diputado y candidato a renovar su banca, José Luis Espert, respecto de la manera de tratar a los delincuentes, es decir, aquello que sintetizó en la frase cárcel o bala, le está costando un juicio por incitación a la violencia que, si la justicia fuera justa, debería perder, y en esa derrota sintetizar la voluntad de la sociedad de vivir en paz, de terminar con el odio, de reafirmar la democracia. En el programa anterior hemos hablado de temas sobre los cuales nos resulta volver a hablar hoy. Por un lado, el escándalo de corrupción que se empezó a destapar a partir de la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, y según los cuales estarían comprometidos en los hechos de corrupción funcionarios de los más altos niveles del gobierno y de gran cercanía al presidente Milei. Las acusaciones salpican directa o indirectamente, como muchos saben, a buena parte de los miembros del Poder Ejecutivo que, tras casi 15 días de no poder reaccionar ante la denuncia recién en las últimas horas, logró poner un obstáculo judicial a la difusión de nuevos audios. Si ya reconocieron que los audios parecen ser reales, ¿los posibles delitos cometidos por funcionarios entran dentro de la esfera de sus actos privados al punto de frenar su difusión? Si efectivamente se hubieran cometido esos delitos, ¿no sería oportuno que la ciudadanía se entere, especialmente cuando debe renovar la confianza en quienes aparentemente se burlaron de ella? Este artilugio judicial del gobierno representa una situación de censura previa, un paso más en la construcción de un Estado policial. Lo cierto es que el presidente Milei retoma su viejo hábito de volar y se va del país en gira a Estados Unidos, en momentos en los que el único riesgo que tiene es que le pregunten y no sepa qué contestar. Se va sobre el cierre de la campaña para la elección de legisladores en la provincia de Buenos Aires y parece que va a regresar para acompañar los resultados. La duda es, ¿lo acompañarán los resultados? El otro tema sobre el que queremos volver antes de cerrar el programa de hoy es Medio Oriente.
Las más recientes noticias nos hablan de la denuncia por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas respecto de la desaparición de personas, inclusive niños, en Gaza. Y se trata de varios gazatíes que habrían desaparecido en las inmediaciones de Rafah, cerca de los puntos militarizados de entrega de alimentos controlados por el ejército de Israel. También preocupa la decisión dada a conocer por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de construir nuevos asentamientos en territorio palestino en Cisjordania, a lo que se suma la construcción de una autopista que divide ese territorio y por la que solamente van a poder circular ciudadanos israelíes. Del lado de las noticias alentadoras, si es que las hay, debemos señalar la partida desde el puerto de Barcelona de la flotilla global Sumud, compuesta por más de 300 voluntarios civiles que a bordo de una veintena de barcos intentan llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza. Hace algunos meses, otro intento por el estilo, encabezado como el de ahora por Greta Thunberg, fue abortado por las fuerzas navales del Estado de Israel, que procedieron a decomisar la ayuda humanitaria y a deportar a los tripulantes de aquella embarcación. Se pretende lograr que esta vez llegue la ayuda humanitaria para dar señales concretas de las acciones necesarias para detener la hambruna que se ha transformado en un arma de guerra en este genocidio y en este proceso de limpieza étnica que lleva adelante el gobierno del Estado de Israel en contra de los palestinos. El tamaño de la flotilla global Sumud, a la que tras zarpar desde tierra catalana se espera que se sumen más embarcaciones durante el trayecto, hace albergar esperanzas de que esta vez puedan llegar a destino. Y de esta manera vamos llegando al final, al cierre del programa de hoy. De este espacio en donde ustedes y nosotros, con la ayuda de Nicolás Camosi, que está detrás del vidrio, hacemos este intento de comunicación que se llama Encuentros y Despedidas. Notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê abraço. Agradecemos a quienes estuvieron del otro lado de la radio, del otro lado del micrófono, quienes de alguna manera participaron y se acercaron hasta la radio, quienes de alguna manera se comunicaron por el WhatsApp. Esperamos que nos sigan acompañando y que se vaya incrementando la gente que escucha este espacio, en donde lo que pretendemos es encontrarnos con la política, con la vida, con el arte, con la cultura, con distintas manifestaciones de la realidad para tratar de aportar una mirada un poco distinta y ayudar a que cada uno, cada una pueda construir su propia mirada de la realidad. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes a las 19 horas. Hasta entonces. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Inicio de espacio publicitario. ...94.3 FM UTN. Toda la música está en vos. Te abrirás al vibrar. Con los sonidos con mi alma será. Toda la música está en vos.